El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia del Economista. Yo soy Jimena Bravo y es un gusto saludarlos de nueva cuenta en su podcast Oye Cracks. En esta ocasión estoy muy feliz de hablar sobre un tema que yo sé que a ustedes les encanta, del que se puede explorar muchísimo y que ha dejado también de ser una tendencia para formar parte de y ser una herramienta fundamental dentro de las empresas, para la toma de decisiones y para crear valor dentro de ellas. Por supuesto, estoy hablando de la inteligencia artificial y qué mejor que el día de hoy nos acompañen dos expertos en este tema, que estoy muy feliz de que estén aquí con nosotros, que es Javier González, profesor del área de política de empresas y consultor, y también empresario, por supuesto, del IPADE Business School, y también Ricardo Herrera, profesor del área de análisis de decisiones en el IPADE Business School, y también Chief Data Officer. Javier, Ricardo, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarnos. Muy contenta de que estén aquí con nosotros. Y oigan, ustedes son súper expertos en este tema y platíquenos un poquito de esto que mencionaba al inicio, ¿no? La inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas, parte de nuestro día a día, de nuestro vocabulario, pero justo, ¿no? Ya no solamente es una tendencia, ya no es algo que esté por ahí, es parte fundamental hoy en día de las empresas. ¿Cómo justo se formó parte tan fundamental? Pues si quieres empieza. Empiezo yo. Sí. Sí, eso de expertos habría que definirlo, ¿no? Porque hablaba camino aquí con un amigo que me dice, fue una conferencia, había 5 expositores, 4 eran expertos de IA y hace un año a lo mejor no eran expertos de... O sea, eso de expertos sobre la IA que hay hoy, necesitaríamos 10 años para ser expertos de algo. Entonces, eruditos, si quieres más o menos, o decir que nos interesa. Creo que ahora pues es accesible, o sea, la IA no es nueva, la IA tiene 50, 60 años, ahora nos darás el dato, ¿no, Ricardo? Pero no es nuevo, lo que es nuevo es que se ha democratizado y tenemos acceso a ello, porque los microprocesadores son mucho más baratos. Por cierto, gracias a la gente que jugaba a los videojuegos, se hizo más común. Entonces, cuando mi madre me decía ¿por qué juegas a los videojuegos?, tenía que haberle contestado estoy haciendo la IA o los negocios de mañana. Se ha puesto de moda porque ayuda mucho, es muy útil, o sea, es súper interesante. Lo que antes hacías en 5 días, ahora lo haces en un día. Nosotros en el IPADE, segundos incluso, ya. O en segundos, luego hay que leerlo, eso de copiar-pegar tampoco está bueno. O sea, no es un reemplazo del ser humano, es aumentar las capacidades humanas. Te doy un ejemplo muy rápido, ¿no? Hemos creado un asistente académico en el IPADE, en el área de política de empresa, que nos ayuda a investigar y a publicar. Lo que antes hacíamos en 5 días, un capítulo de un libro académico, por ejemplo, ahora lo podemos hacer en un día. Ahora, no nos equivoquemos, ¿no? El que era malo sin la IA va a ser malo con la IA, incluso a lo mejor más malo, ¿no? Sí, entonces, hay muchas posibilidades, ahora vamos a hablar de estos dos cuáles. lados siempre, ¿no? Pero el humano tiene que seguir formándose y ser muy potente, muy capacitado para poder usar la IA de la mejor manera, ¿no? Y potencia las capacidades, ¿no? O sea, si una persona es mala haciendo su trabajo, lo que va a ser potenciarlas. Y voy a platicar un poquito de la historia para ver cómo llegamos hasta acá, ¿no? No, pero que dices, ha estado ahí desde hace años. ¿Tú sabes cuándo se creó el primer modelo matemático que simula una red neuronal, un perceptrón? No. Años 1950, finales de los 50, inicios de los 60, se crea el perceptrón, matemáticamente hablando, ¿no? La inteligencia artificial son matemáticas, computación y aplicaciones prácticas. Sucede que empieza la parte matemática, empiezan a desarrollar algoritmos, pero nuestras computadoras pues eran muy básicas para poder hacer eso, ¿no? Años 60, 70, todo eso se le llama el invierno de la inteligencia artificial. Desde los años 60 hasta los años 90 más o menos empieza así, gracias a los que jugaban videojuegos. Yo no jugué, yo sí jugaba fútbol. Y sucede que en los años 90 se empieza a ver desarrollo de capacidades de hardware, ¿no? Empiezan a tener ya procesadores mucho más eficientes, mucho más prácticos, más pequeños, ¿no? La ley de Moore, ¿no? Cómo nos dice que va avanzando, se va exponenciando la capacidad de los procesadores. Y después de eso empiezan ya a desarrollos algorítmicos, empieza también el software, empiezan los desarrolladores a hacer matemáticas dentro de la computadora y llegamos a los años 2015 más o menos por ahí, donde se empiezan a tener ya aplicaciones prácticas de Machine Learning primero, ¿no? Machine Learning, ¿qué es? Algoritmos matemáticos que con ayuda de computadoras tenemos un chorro de información, un chorro de data, y esa data la podemos sacar en insights, ¿no? Sí, ya tenemos información. Con esto podemos pronosticar, con esto podemos hacer un chorro de cosas.
Y entonces sucede que empiezan a intentar imitar el lenguaje humano desde los años 90. Pero las computadoras no tenían la capacidad, había muchos errores sintácticos, gramáticos y demás. Y lo que sucede es que en los últimos 3 años las computadoras tienen las capacidades para poder hacer el procesamiento de la gran cantidad de datos que existen. Y lo interesante y lo importante aquí es la democratización de estos modelos. Entonces, cualquiera desde nuestra computadora puede agarrar y pedirle a ChatGPT, oye, hazme un ensayo de cualquier cosa. ¿Cómo lo vamos a optimizar? Bueno, tiene tantas vertientes y tantas cosas que no sabemos exactamente el potencial. Por supuesto. Y actualmente lo que sucede es que hay, pues, el hardware ya también no tiene las capacidades para el procesamiento de grandes volúmenes de datos de la dimensión que ya tenemos. ¿A qué me refiero? Necesitan calor, ¿no? El procesamiento de las computadoras, de los microprocesadores, generan mucho calor. Entonces, ¿qué pasa? De repente ya las computadoras también pues, se empiezan a quemar, se derriten literalmente los elementos materiales que existen en las computadoras y entonces, pues enfriadores, ¿no? Y enfriadores. Entonces, oye, ¿cuándo vamos a poder pasar este nivel? Pues cuando el hardware, la investigación en materiales pueda llegar a ese nivel. Porque no vamos a poder hacer nada más allá del tema de inteligencia artificial sin computadoras suficientemente fuertes y con materiales exactamente. Entonces, eso es en donde estamos. Estamos viendo que todos están subiendo a la ola, todos estamos metidos ahí. Y como bien dijo Javier, hay que ver en dónde es donde requerimos meter inteligencia artificial y en dónde no. Sí, justo, ¿no? Porque al final del día todos hablan de inteligencia artificial, pero no todo, o sea, hay que saber usarla, ¿no? Y para qué utilizarla, ¿no? Creo que es fundamental eso. Sí, un punto importante sobre, si me permites, Jimé, ¿no? Sobre lo que decía Ricardo, o sea, para escuchar hablar de la inteligencia artificial hace 60 años tenías que estar en ingeniería muy dura. Sí. O sea, tenías que ser un matemático. Un concepto. La primera vez que los mortales, y Ricardo es la parte como muy técnica y yo la parte muy estrategia de negocios. No sé si ya se notó un poco. Lo dejas bastante claro desde la primera frase en general. La primera vez que se escuchó así para el común de los mortales fue Steve Jobs en una entrevista cuando compran Siri. ¿Te acuerdas de Siri? Sí, y la gente le dice, o el entrevistador le dice, oye, esto es un asistente virtual. Dice, no, es una inteligencia artificial. Y nadie entendió de qué hablaba. Y nadie se paró a decir, oye, lo ha dicho, ¿no? Cuando en general lo que dice Steve Jobs, la gente sí lo escuchaba. Lo que decía Ricardo del impacto, ¿no? De la IA, que seguramente nos vas a preguntar. El 22% de la electricidad de Irlanda va a centros de datos. El 22%. Y hay unos proyectos que ha abandonado Microsoft en las costas escocesas de sumergir los centros de datos debajo del agua. En China le están invirtiendo mucho dinero. Hay otra empresa o varias empresas, una de ellas es francesa y no vamos a decir nombres, pero hay otras iniciativas que es, oye, ¿qué desprende un centro de datos? Calor. Sí, muchísimo calor. ¿Qué hacen? Ellos extraen el calor de ahí, y esto es un poco de economía circular, ¿no? Y es una oportunidad que da la IA sin entrar al negocio de la IA. Entonces voy a extraer el calor de esos centros de datos y lo voy a mandar a casas, a un barrio cercano, y así les voy a alimentar en calefacción. Simplemente. ¿Y hay algún impacto ambiental en ese sentido? Porque también es un tema que es constante, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Que sí está gastando muchísima agua. ¿Qué impacto tiene al final del día eso? Creo que Ricardo nos hablará del microondas y yo te voy a hablar de una búsqueda en Internet versus una búsqueda en un Large Language Model, ¿no? Es 12 veces más consumo de electricidad, de media. ¿Ok? Entonces, hay un estudio que nos encanta que es cuando eres amable con la IA, le dices, hola, ¿cómo estás? Sí, estás consumiendo muchísima energía para nada. Entonces había un estudio, no recuerdo de qué escuela. Qué importante es eso, sí, también. Hay que ser maleducado con la IA. No sé si es buen mensaje. Directo, tal vez directo. El problema es que nosotros decimos, sí, puedo ser maleducado con una máquina que no tiene sentimientos, de momento, los podría fingir, ¿no? Exacto. Pero para las nuevas generaciones que nacen con ello, oye, hablarle al mesero o hablarle al barista de Starbucks como a la IA, porque es lo que están haciendo más a menudo que hablar con personas, seguramente, ¿no? O sea, había un dato, una conferencia que asistimos la semana pasada, que era, en los últimos 5 años, la mayoría de las personas no han hecho un amigo nuevo, y hay gente que tiene 3 conversaciones al año. Entonces, no sé si tenemos que alegrarnos. Eso de
Porque justo también, por ejemplo, ¿no? La inteligencia generativa se ha vuelto también como ese aliado conversacional justo de las personas, ¿no? Al final les puedes preguntar cualquier tema y te lo va a responder, por supuesto, ¿no? Y de manera, digamos, positiva, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Y no sé si positiva, pero como tú dices, que te va a gustar. Tenemos un dato que esto cambia cada día, ¿no? Pero el 60% más o menos de las solicitudes a la inteligencia artificial son de apoyo emocional. Oye, me he peleado con mi mejor amigo por esto. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué opinas? ¿No? Una locura. No sé si es el mejor consejero para ello, pero total. Es mejor que nada, por lo menos. Pero es muy importante también ese dato, ¿no? También cómo socialmente la inteligencia nos está transformando, ¿no? Al final del día, como dices, ese impacto en la interacción humana, ¿no? ¿Cómo nos afecta también, Ricardo? No, y a ver, el microondas, porque siempre me encanta andarlo diciendo, ¿no? ¿Qué es esto del microondas? Se realizó un estudio de poder comparar con respecto a algo que conozcamos el impacto ambiental, ¿no? ¿Qué tanta energía consume ChatGPT en particular? Y resulta que cada interacción que tú tienes con ChatGPT aproximadamente son 30 segundos de un microondas dando servicio. 30 segundos. Entonces tú le pones, hola, ¿cómo estás? Ya. 30 segundos, ¿no? Hasta la fecha que se hizo el estudio, que al parecer es en mayo, no recuerdo el día exactamente, hasta en mayo ya llevábamos 1.200 millones de años microondas por el consumo de ChatGPT, ¿no? En general el ser humano. Entonces sí consume mucha energía y todo converge en la situación del mundo, ¿no? A ver, por supuesto. Tenemos problemas medioambientales. Estamos con este tema de inteligencia artificial. El tema geopolítico es complejo. Las personas, tenemos una soledad, hay una soledad humana muy importante. El estudio es de Harvard y justo el año pasado ellos sacaron un estudio de, oye, ¿qué está preguntándole la gente a ChatGPT? El año pasado lo que sucedía era, le están preguntando temas de oye, ¿cómo puedo programar esto? ¿No? Oye, ¿cómo harías un modelo de negocio de no sé qué? Oye, cosas más técnico. Sí. Y la parte emocional estaba abajo, ¿no? Estaba como ahí por los lugares número 16 al 20 y tantos, más o menos por ahí. Sucede que este año se volteó. Entonces, ¿qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo de la humanidad esto? Oye, las personas se sienten solas. El estudio que vimos era algo impactante. Una persona que tenga 3 conversaciones al año es brutal. Y utilizan estas herramientas como sistemas de recompensa, voy a decirlo de alguna forma, de recompensa de necesito hablar con alguien. Y recomendación, no usen ChatGPT para temas de psicología. Para eso están los psicólogos. Porque lo que sucede con el tema de ChatGPT, y lo digo muy firme, es una cámara de eco en donde vas a tener puro sesgo de confirmación. Y es bien difícil, y tú le puedes decir, ay, sí, haz como que eres un psicólogo conductual. No funciona así. Entonces, recomendación, consejo, no lo hagan, ¿no? Hay otras alternativas eficientes que lo hacen, pero sí habla de un comportamiento temas humano. Temas de salud, ¿no? Creo que ya es salud mental, ¿no? Y todos sabemos, después de la pandemia tenemos incluso un conflicto grande. Un diagnóstico también, ¿no? O sea, y es que se diagnostican, o sea, lo peor es que se diagnostican. Me mandó la otra vez una profesora del CIMAD, del Centro de Investigación de Mujeres de la Alta Dirección, ahí del IPADE, un artículo que habla del suicidio. Y cómo las personas están utilizando ChatGPT para encontrar mejores formas de suicidio. Gravísimo, ¿no? Y ChatGPT tiene el candado de no te voy a responder porque esto no sé qué. Siempre hay formas de truquearlo y de preguntarle cosas y siempre hay formas en las que les responde. Es grave lo que está sucediendo en temas de salud mental. En temas medioambientales a mí no me preocuparía tanto porque yo lo pienso como algo malthusiano, que Malthus decía, ¿no? Oye, si la humanidad sigue creciendo de forma exponencial, el alimento va en forma lineal, hay un momento en donde se cruzan. ¿Y ese cruce qué significa? Que no va a haber la cantidad de alimentos que se requiere para la población. Malthus no pone dentro de esas variables el tema de tecnología en la alimentación, ¿no? En la industria alimentaria. Con la industria alimentaria, nosotros actualmente producimos 3.2 veces el alimento que requiere toda la humanidad. Hay problemas de distribución, de inequidad, de gestión, hay muchos problemas, pero producimos 3.2 veces lo que necesitamos. Yo lo que creo que va a suceder es lo mismo. Oye, tenemos un problema medioambiental, la misma tecnología va a ir evolucionando de tal forma que va a compensar eso. Eso es lo que yo creo, no hay un estudio detrás, pero pues futureando un poco. Viendo las tendencias, hacia dónde va todo futureando un poco es, oye, la computación cuántica cuando despegue va a volar esto.
¿no? Oye, el tema de la investigación en energía nuclear, energías limpias, tendrá que volar en algún momento, ¿no? Y ahí es donde se empezará a hacer el cambio paradigmático de la energía en temas de inteligencia artificial. Ok, maravilloso. Y también ahorita mencionas una parte que también se me hace muy interesante, ¿no? Esta parte de sustituir, no sé, a ciertos especialistas, ¿no? Como dentro de estas conversaciones con inteligencia generativa. ¿Qué tan real es esto, no? Creo que también es ahí un mito que hay, ¿no? Justo de que la inteligencia artificial nos va a venir a robar los empleos, nos vamos a quedar sin esto. ¿Qué tan cierto es esto? Digo, yo, desde mi perspectiva, yo he visto que no, creo que al contrario, ¿no? Va a crear también nuevas oportunidades. Pero, ¿qué opinan ustedes? Sí, a ver, más que el gran reemplazo va a ser el gran desplazamiento, ¿no? Okay. O sea, la gente que se dedicaba a algo se va a dedicar a otra cosa. Los perros de pastor no quitaron a los pastores. Hay menos pastores que antes, sin duda, ¿no? También hay trabajos de poco valor agregado, entre comillas, que te van a permitir que la IA lo haga por ti y tú te vas a poder dedicar a lo que te gusta y donde más valor creas. Y esa es la gran pregunta. Yo como ser humano, ¿dónde genero más valor y dónde la IA me reemplaza? Un ejemplo en investigación, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Entre otras cosas. Recolectar las fuentes que voy a estudiar. ¿Cuánto tardas haciéndolo? Tú te metes a una IA como Claude, que para la investigación es espectacular, por cierto. Sí. La versión de pago, la Opus 4.1, que la han sacado hace unas semanas. Sí. 390 fuentes en 2 minutos. No puedes competir con eso. ¿Es trampa? No. O sea, esto también ¿estás optimizando? Esto también del uso de la IA es una conversación que tenemos también internamente a veces, ¿no? Y lo bueno de ser profesores es que el debate es interesante y no estar de acuerdo es lo que genera conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo, y la compartimos con Ricardo en un artículo, una foto de profesores manifestando delante de la escuela. Querían que expulsaran a 3 alumnos. ¿Sabes por qué? Porque habían usado calculadoras. Okay. Y hoy dices, hoy te ríes. Hoy tenemos conversaciones de cómo hacemos para que los estudiantes, los participantes, no usen la inteligencia artificial. Dentro de, creo, 2 años, 6 meses. La gente dirá, no, yo nunca dije eso, ¿eh? Sí lo dijiste. Sí. No pasa nada, te has arrepentido. Será como decirte... Y es parte de este aprendizaje al final del día. Es como si dicen, oye, para tu podcast usas una computadora. ¿Por qué te vas a preguntar eso? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que va a aumentar las capacidades. Tampoco es... No somos unitareas los seres humanos. Si tú tomas, querías ir a lo de la salud y vamos por ahí si quieres. Tú eres cirujano plástico. No, o cirujano del corazón, ¿no? Y dices, oye, ¿me reemplaza la IA? Pues a lo mejor algunas tareas de tu proceso de creación de valor, que es operar a alguien y salvarle la vida, lo va a hacer mejor una IA. Por ejemplo, el primer diagnóstico, ¿no? Ver si la persona sufre de hipocondría o de verdad tiene un problema. O sea, ese filtro, que fue un gran problema durante el COVID, ¿te acuerdas? Que la gente iba al hospital porque le rascaba la mano y decía, tengo COVID o tengo lepra. Pues no tienes nada, pero no pasa nada. Te lo dice un hipocondriaco. Entonces, ¿qué momento del proceso me va a ayudar la IA a ser más potente? Y en vez de tratar 50 pacientes al año, puedo tratar 250 pacientes al año. O sea, te va a ayudar un montón. Hay que ver dónde genera valor y dónde la IA es madura todavía para hacerlo. Yo me fiaría del diagnóstico de una IA. Pues es como el doctor Google. Por cierto, también es qué hacen con tus datos, que Ricardo es experto en esto, pero hay que dejar de googlear sus síntomas en Google. Lo que está subiendo es la prima de tu seguro de riesgo. Okay. Dices, oye, me duele la cabeza. Además, Google es fácil porque siempre tienes un cáncer. Dices, oye, me duele la cabeza y la mano izquierda, cáncer. ¿Cáncer de qué? De lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con qué información le subimos. A ChatGPT o cualquier IA. Viste esto de DeepSeek, ¿no? DeepSeek en China. China creo que es el continente escondido de la inteligencia artificial, porque como hay tan poca transparencia de lo que hacen, aparece un día DeepSeek y le gana a ChatGPT y es más, tiene una performance mejor y lo hacen con $5 millones en vez de 200 millones. Eso es lo que dicen ellos. No sé si sea cierto. Lo bueno y lo malo, no sé, es que el gobierno está detrás y le está metiendo mucho dinero. O sea, más allá de una lucha de reemplazar a los seres humanos, que creo que ni tú, ni yo, ni Ricardo lo vamos a vivir, la audiencia, no vamos a llegar a ese punto. Y si algún día pasa es porque los seres humanos tendrán otra cosa que hacer y que no pondrá en peligro a la humanidad. O sea, yo creo que tenemos límites, pero no tanto. Y la IA nos diría de no hacerlo, ¿no? Esta IA malvada que nos reemplace y que nos ataque, como en las películas. Lo hemos visto muchas películas. No lo vamos a vivir. Lo que sí vamos a vivir es una guerra geopolítica sobre la IA. Entre China y Estados Unidos, por ejemplo, que es el gran escondido. Sí, por supuesto. Y ahí, a mí me encanta el ejemplo que ponemos en las conferencias que damos. Reemplazar, desplazar, qué viene, cómo va a funcionar. A ver,
todas las grandes tecnologías que han transformado el mundo, una de ellas va a ser la inteligencia artificial, sin duda, han pasado por el mismo proceso. Sí, claro. Y el proceso, y el ejemplo yo lo pongo siempre con los coches, ¿no? Hay un modelito por ahí teórico que habla de sustitución, modificación, ahorita me acuerdo de la otra, y la otra es transformación. El tema es, por ejemplo, el coche. El coche llega, ¿y qué es lo que sustituye? Pues el caballo, ¿no? El caballo, las carretas y demás. Después lo modifica. Oye, el coche ya también puede ser un coche pues que haga otras cosas. Oye, lo hacemos mucho más grandote, es un camión, ¿no? Ok. Después lo amplifica, ese es el término. Lo amplifica. ¿Qué puede ser? Pues una ambulancia, un avión, o sea, es el motor, ¿no? Y al final, ¿qué hace? Transforma. ¿Y cómo transformó? Pues transformó las ciudades. Las ciudades están hechas para los coches, ¿no? O sea, en grandes rasgos, está hecha para los coches. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando empiezan los coches, la gente empieza a preguntarse, es que esto pues, nos va a quitar el trabajo, ¿qué vamos a hacer? No entendemos cómo funciona y hay muchos riesgos asociados, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas veces un coche no atropelló a personas? O sea, ¿no? Y porque no tenían banquetas. Entonces la gente, pues entonces el gobierno dice, oye, pongamos banquetas, ¿no? Claro. Sencillo. Oye, pero en los cruces, pues también matan a mucha gente. Bueno, son riesgos que van a tener. Pero hay más oportunidades que riesgos. Y es que pone un policía en cada esquina. Ok, ponemos. Oye, no tenemos capacidad de policías. Bueno, pon semáforo y empieza así. Pero fíjate la transformación que hace el coche, porque antes que había veterinarios, herreros, ¿no? Estos oficios, carpinteros, ¿no? los oficios. Cuando llega el coche, ¿qué industrias se generan? O sea, el acero, el cemento, la electricidad, la luz. Entonces, este impacto desarrolla industrias, ¿sí? Quita algunos, los desplaza, ¿no? Y hace otras y lo incrementa. O sea, lo que hace la transformación del coche es un ejemplo claro de cómo desplaza ciertos trabajos y cómo llegan otros nuevos, en donde se genera, pues, mucho más valor a la humanidad, ¿no? Mucho más, claro. en términos prácticos, mucho más valor. Entonces, ¿qué va a suceder con la inteligencia artificial? Oye, pues los mismos programadores no sé si ya van a seguir funcionando o no, ¿no? ChatGPT programa muy bien y Claude programa muy bien y varios de estos ya están, y hay ya modelos especializados para programación en Python y en se van a crear más. Y entonces, ¿qué va a suceder? Los programadores van a estar, ya no vas a necesitar 35, vas a necesitar 3, que sepan qué preguntar, cómo preguntar y a dónde preguntar, donde van a generar valor verdadero, y los otros van a tener que buscar otras alternativas para seguir entrando a esta industria. Claro. Pero la industria va a crecer y yo insisto, yo creo que el futuro de esto es más hardware que software en el sentido estricto, y en el tipo de aplicaciones que vamos a requerir. O sea, ¿cuáles son en verdad los procesos, procedimientos, actividades que vamos a transformar con inteligencia artificial? Esa es la pregunta. Eso es lo que vamos a ir descubriendo a través del tiempo. Y hay otra es cómo va a cambiar el trabajo, ¿no? Indagando lo que decías, el 60% de los trabajos que van a existir dentro de 10 años hoy no existen. Hoy no existen. Entonces te puedes imaginar mil cosas. Y no solo de los trabajos, ¿no? Que es a nivel individual, pero también de los modelos de negocio. No existen, ¿no? O sea, te podemos dar ahí un par de ejemplos de lo que nosotros pensamos que va a ser. Y no solo es la IA, o sea, es la IA y más cosas. Algo interesante que es la economía de la atención. O sea, esto que hacemos es economía de la atención. Necesitas la participación de tu audiencia o de tu usuario para que esto funcione. La IA es eso. ¿Con qué compite la IA? Pues estamos en un periódico, con los periódicos, ¿no? Con los podcasts. Luego hay gente que dice... un tema, ¿no? Luego hay gente que dice, yo tengo cuatro pantallas a la vez. Sí, no te enteras de nada en ninguna de las 4, pero las tienes, ¿no? Estás consumiendo. Entonces, esa competencia indirecta es el gran desafío de las empresas hoy en día. Te doy otro dato. De aquí al 2030, el 40% de todos los trabajadores de Estados Unidos no tendrán jefe, pero colaborarán con una empresa. Eso se llama uberización. O sea, ¿cuántos choferes o pilotos tiene Uber? 0. ¿Cuántos coches tiene? No sé, el Ferrari del CEO tal vez. Pero pilotos, 6 millones en el mundo. Que trabajan y que están en nómina, 0. Eso también es parte del futuro. El dato que te doy del 40% en 2030 es de antes de la pandemia. Sin duda ese dato ha aumentado. Y con la IA todavía más. Entonces vamos a tener empresas totalmente dirigidas por inteligencia artificial. Yo creo que eso es a bastante largo plazo. Pero va a pasar. Va a pasar. O sea, yo creo que sin lugar a dudas. Según Sam Altman, esta la digo siempre, pero Sam Altman es voz autorizada y nombrar las voces autorizadas. Cuando hablas de Einstein pareces inteligente aunque no entiendas lo que
Él dice que el parteaguas es tener un billionaire, una persona que tenga una empresa de más de $1.000 millones, un unicornio, sin ningún empleado. Y creo que va a ser cada vez más difícil entender si estamos interactuando con una IA o con una persona. Creo que a todo el mundo le ha pasado con un chatbot de enfadarse. Oye, pero ¿por qué? El chatbot le da igual. Ajá, la persona que estaba ahí antes. Y todos esos trabajos se van a reemplazar, sin duda sí. ¿Es mala noticia? Depende que haga la educación. Depende que hagan los gobiernos. Depende que hagan las empresas. ¿Cómo te prepares también individualmente, ¿no? Y prepararse no solo es ver este podcast, que está muy bien, obviamente, es meterse a ello. O sea, esto es un aprendizaje de experimentación. Ir a una sesión, una conferencia nuestra, muy recomendable, súper interesante, ¿no? Cuando habla Ricardo del microondas y todo eso, pero hay que meterse a ello. Si no, pues eres un teórico de esto. O sea, hay que pasarle... Nosotros dedicamos entre 4 y 6 horas solo a jugar con ello. A experimentar al final del día, porque estamos en ese proceso, sí, ¿no? Y es no tenerle miedo. Exacto. A ver, yo estudié actuaría, sé de modelos, hice modelos y demás, pero llega un momento en que pues ya no te da y tú no estás metido en eso. Soy profesor también y entonces tengo que estar haciendo esto. La investigación es una investigación más teórica y demás, y de repente... pues métete a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Tenemos consultas en donde, oye, queremos integrar inteligencia artificial, vamos a ver por dónde y demás. Y es no tenerle miedo a descubrir, ¿no? Nosotros, no sé con cuántas herramientas hemos trabajado, o sea, en verdad, todas las que se te ocurran, las hemos tocado al menos y hemos visto ventajas, desventajas, cómo se aplican, en qué se aplican, para qué se aplican. Recomendación también es no tengan miedo de, oye, es que yo estudié comunicación, yo estudié diseño, yo soy marquetero. No Todos importa. los sectores lo pueden utilizar. Siempre vas a tener una aplicación en donde la inteligencia artificial pueda optimizar tu trabajo, ¿no? Y hablamos de Human in the Loop y Human Augmentation, ¿no? Capacidades que vas a aumentar gracias a la inteligencia artificial. Y meterse, porque, pues, alguien dice, vienen otros que están más jóvenes, que a lo mejor están más en contacto, pero tú debes saber qué hacer, porque además la experiencia que tú tienes no la tienen ellos. Así es. ¿No? Entonces, si ellos llegan con esto, aprovechar la experiencia y que ellos con sus capacidades técnicas, puedan incrementar la capacidad del mismo trabajo, ¿no? Y valor agregado. Entonces, esa es buena y no es cuestión de edad, es cuestión de tiempo dedicado a la causa. Sí. O sea, si tú dedicas más tiempo que alguien que tiene 10 años menos que tú, le vas a ganar. Como en todo, al final del día, ¿no? Te especializas en esos temas, ¿no? Existen dos tipos de personas, entrenadas y no entrenadas. Y si queremos una IA potente que nos reemplace y que podamos vivir todos en las Bahamas sin tener que trabajar, cuanta más gente se meta, mejor. Por supuesto. Porque les estás ayudando a entrenarse. Te doy un par de ejemplos. ¿Has usado Duolingo alguna vez? Por supuesto, sí. Si sabes que nunca vas a aprender un idioma con Duolingo, ¿no? Sí. No sé si es mala publicidad, pero yo me meto por la parte de gamificación. ¿Sabes cómo gana dinero Duolingo? A partir del nivel medium estás traduciendo palabras para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te dice si esto es una manzana o si esto no es una manzana. Te dice en un 98% de los casos o un 98% de probabilidad, creo que es una manzana. Se equivoca, sí. Los CAPTCHA para tu identidad. También. Da igual que lo valides tu identidad, les da igual. Lo que quieren es que puedas decir, oye, esto es... Y a veces le tienes que dar varias veces, estás confirmándole a la IA. Entonces dice, esto es un autobús escolar. Y dices, le estoy dando, no me está validando. Estás reforzando el conocimiento de la IA. Si queremos una IA potente, cuanta más gente se meta, más rápido va a ir la curva de aprendizaje de esa herramienta. Porque de eso se trata, ¿no? De ese aprendizaje que tengan, que tanta data le metemos a todo esto, ¿no? Claro. Y creo que también pasando un poquito también a la parte de las empresas, justo, cómo las empresas, cómo los líderes se pueden preparar justo para estos temas, ¿no? Para ir un paso adelante, que creo que es fundamental justo para un crecimiento dentro de una empresa o de una organización. Mira, dentro de lo que futureamos, porque a Javier y a mí nos encanta futurear, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me encanta. ¿Cómo va a estar? Sí. Vemos empresas en donde la alta dirección no solo va a liderar personas, va a liderar agentes, ¿no? La agéntica, que tiene varias vertientes, varios problemas todavía. La agéntica está joven, ¿no? Es muy, muy joven, apenas están haciendo experimentación, pero va a suceder. Habrá agentes internos, robotcitos en la computadora que va a ir y va al de marketing y no solo va a optimizar el proceso de la compra, no. Va a hablar con otro agente y va a pedir, oye, el presupuesto, oye, ¿me alcanza, no me alcanza? Va a empezar a tomar decisiones, ¿no? Hay riesgos, claro. Hubo un caso hace unas semanas en donde un programador dejó a su agente porque según era muy bueno y el agente empezó a hacer cosas y al día siguiente, ¿dónde está la base de datos? Y el agente le contesta, es que no supe qué hacer, entré en pánico y la borré. Complicadísimo, sí. ¿La puedes recuperar? No hay forma.
entonces perdió una base de datos por dejar a un agente, ¿no? Hay muchos riesgos. Sí, tampoco podemos dejarle todo. No, y en absoluto. Yo todavía creo que estamos en el momento en el que el humano debe estar detrás de cada decisión. Exacto. No sé si de cada proceso, pero de cada decisión sí. Porque el humano todavía tiene esa capacidad que no tienen las máquinas. No sé si en algún momento lo tendrán de decisión humana, pero que vamos hacia allá, o sea, tendemos hacia allá, lo hacemos. Entonces, ¿cómo nos preparamos como empresarios? Muchos llegan, damos sesiones, les encanta el tema, ¿no? El tema de la IA es algo brutal. Y quiero meter inteligencia artificial. Yo me he encontrado al menos 70% de las personas que llegan conmigo y me dicen, oye, quiero meter inteligencia artificial, no tienen ni siquiera una arquitectura de base de datos. No hay un porqué realmente. Todos usan Excel, todos usan no sé qué, y quieren meter IA porque todos se quieren subir a la IA. Exacto. Me tocó uno llegó y quiero meter IA. Bueno, ¿en dónde? ¿Qué quieres hacer? Pues meter IA, pero ¿en dónde? O sea, en verdad dime, ¿cuál es el problema de negocio a resolver? No, pero quiero meter IA para optimizar procesos. Bueno, ¿qué proceso y por qué? ¿Ese proceso te va a generar valor? O sea, si optimizas ese proceso, te genera... Pues sí, me reduce el costo. ¿Cuánto? ¿Vale la pena la inversión? No vale la pena, o sea, no hay un análisis detrás, no hay un entendimiento del en qué la quiero hacer exactamente, en qué la quiero meter. ¿No? Hay otros que ya tienen identificados problemas muy específicos, pero al menos el 70% se quieren subir sin saber, y además también uno de los grandes problemas es la alta dirección no está capacitada para esta transformación aún. Desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí. O sea, están convencidos, quieren hacerlo y de repente, pues quiero meter ChatGPT a todo, ¿no? Pues ChatGPT no es la respuesta a todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sí? ¿Qué cosas no? Y las cosas que sí, ¿por qué sí? Por supuesto. O sea, ¿me va a generar valor en mi modelo de negocio para que la IA pueda hacer este tipo de actividades y yo pueda crecer y me internacionalice? Eso todavía no está definido. Y es porque las personas que tienen que ver, porque aquí todo es personas, ¿eh? No es Sigue IA, siendo son personas. Fundamental. No están capacitadas, no tienen la parte especial del feeling de la inteligencia artificial para ver en dónde sí y en dónde no. Eso es lo que me ha tocado, ver. Tú lo has dicho increíble, ¿no? La pregunta base es ¿para qué? ¿Qué quieres lograr? Y hay dos cosas ahí ya en la parte de política empresa, que es el área de estrategia del IPADE, ¿no? Hay como un tatuaje, que siempre digo en sesión, oye, haceros un tatuaje que es aumentar la disposición a pagar o disminuir los costos. Si la IA no te ayuda a hacer eso, estás jugando con la tecnología y qué padre y te lo pasas bien, pero está complicado. Muy de acuerdo con lo que decía Ricardo, ¿no? ¿Qué es la madurez de la IA hoy en día para reemplazar completamente el servicio al cliente? Yo no lo haría. Hubo un chatbot de una empresa muy famosa, que no vamos a decir el nombre, pero les gustan las ventanas. Creo que eso es una pista suficiente, que era un chatbot de asistencia a problemas de software. Y decía, oye, ¿por qué no funciona mi software? ¿Por qué no funciona mi software? Y le insistía, y estas personas que decíamos antes que se enfadan con los chatbots, y la respuesta fue, es porque eres mexicano. Contento la persona, pues obviamente no, porque me discriminas, ¿qué tiene que ver Sam? Y además, viva México, ¿no? Y esto pasa, hay estudios así, luego también hay unos sesgos ahí, no sé qué tanto hay que indagar, que dicen, oye, la IA discrimina por género, o la IA discrimina por tal. Todo el mundo se puede sentir ofendido de todo, la IA no creo que discrimine, depende de quién haya calibrado detrás. O sea, la IA per se no, el que haya calibrado la IA a lo mejor sí tiene un sesgo, y muchas veces tenemos sesgos que tal. Y eso es importante, o sea, mucho del valor de la IA en la parte técnica está en quién la calibra. Bueno, en quién la crea primero, y suerte con ello, porque la inversión es brutal. La inversión en bases de datos y en centros de datos de OpenAI al año son 130.000 millones de dólares. Es como si abrieras un bar o abres un restaurante en la Condesa y el alquiler son 130.000 millones de dólares. ¿Cuánto hay que vender para empezar a ganar? Ahora OpenAI, no sé si lo has visto, esto no sé si es breaking news, pero salió hace un par de días, hacen consultoría de OpenAI. 10 millones de dólares la consultoría. O sea, fácil, todo el mundo tiene eso. Claro. Hay meses que no los ganas, ¿no, Jime? Entonces, ¿cómo es? Hay unos presupuestos ahí. Si quieres ser el líder de los que crean estos lenguajes amplios de IA, que va a ser muy, muy complicado competir y pocas naciones en el mundo van a poder hacerlo, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, China, la India. Economías, ¿no? Al final. Que haya mucha gente y que la mano de obra no sea tan cara también y que le inviertan. O sea, también es qué agenda traes y cuánto le inviertes. Luego países muy, muy pequeños que no son ricos, ¿cómo pueden competir? ¿México puede competir? Es buena pregunta. Yo creo que México puede aliarse para competir, que es lo que ha hecho Francia. O sea, Francia acaba de firmar un acuerdo
con el primer ministro, Prime Minister Modi, en la India para competir. Y nada más, cada uno, ¿no? Ahí somos un hub de capacidades, pero no de inversión. Entonces es muy importante. O sea, esa diferencia, es un parteaguas, ¿no? Tuvimos el claustro ahí en el IPADE y yo presentaba una gráfica en donde se veía qué tecnologías son las que tienen gran impacto con respecto al nivel de inversión que tienen. Si no hay inversión, y se veía claramente, si no hay inversión, no hay impacto, no hay crecimiento, no hay madurez, ¿no? de la tecnología. Y aquí en México tenemos las capacidades técnicas, las tenemos, lo que falta es incentivar la inversión en estos temas. Porque desafortunadamente o afortunadamente somos un país con mano de obra barata, ¿no? Y capacidades sí hay. Lo que no hay es dinero. Las empresas todavía están, las empresas prefieren, ChatGPT ya lo hizo, pues entonces, oye, pero el desarrollo interno, el desarrollo de habilidades, capacidades, aquí todavía estamos ahí, ¿no? Esa es una, y también creérsela. Yo creo que hay que creérselo. O sea, esto de, un ejemplo, nosotros estudiamos bastante también el tema de los unicornios, estas empresas de más de $1.000 millones, ¿no? Porque el país con más unicornios, yo creo que lo puedes adivinar fácilmente, es Estados Unidos. Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué, no? Porque los estadounidenses son más listos que nosotros, y más altos y más guapos. No, hay más inversión en capital riesgo. Sí. Esa es la clave. O sea, tú quieres levantar capital en pre-seed, ¿no? O sea, estás con una idea, vas a ver un ángel inversor, en México te va a invertir más o menos $10.000. Uh-huh. Mismo proyecto en Estados Unidos levanta 100.000. Esa es la media, ¿eh? Ese es un estudio, no es de la chistera, es real. Entonces creo que hay eso. Eso es algo que China ha logrado muy bien. Y México no se puede comparar con China a nivel demográfico y tal, pero sí a nivel talento, sin duda. Y ellos han pasado de una economía de copiar, de maquilar, si me permites la expresión, que creo que aquí sí hace eco, a uno de valor agregado. Y eso es lo que hay que lograr. ¿Cómo se logra esto? Capacitación, inversión, curiosidad, un poco de arrogancia. También. Para eso traemos a profesores españoles que enseñan la arrogancia en las aulas, ¿no? ¿Cómo logran los empresarios hacer esto? Oye, no hace falta inventar. Okay. O sea, una persona, si haces un test con tu audiencia, pides 5 innovadores o 3 innovadores, Steve Jobs va a salir siempre. Sí, claro. Steve Jobs no inventó nada. Fue un gran innovador, pero no un gran inventor. Había otro que inventaba y otros que inventaba. De hecho, uno de ellos es Johnny Ive. Johnny Ive acaba de firmar el contrato laboral más grande de la historia de la humanidad, $6.500 millones. Era el hombre detrás de Steve Jobs y que ahora se ha ido a OpenAI. No está mal como sueldo mensual, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Puedes ser un gran integrador y se vale. ¿Cómo integro la IA en mis procesos y la estoy usando? Esto ya te da una ventaja adicional sobre el que te compite, que al final la empresa es competir, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que sacas a nivel de IA versus gente que no la usa? 6 a 8 meses ya es un mundo. Antes, cuando tenías una ventaja de una patente, tenías la ventaja de 20 años. Si no te encontraban algo nuevo. Aquí 6 meses. Imagínate cuánto tiempo hay que dedicarle a investigar, a aprender, a testear, a experimentar, como decías tú, ¿no? Y ahí el rol del director general es cómo me libero, o directora general mejor, cómo me libero tiempo para poder dedicarle el 50% de mi chamba a investigar y a integrar. Ese es el gran desafío. Y qué tan importante también es la parte educativa al final del día, ¿no? Esta preparación, como dices, desde la alta dirección. ¿Qué tan importante y fundamental es esto? No, es piedra angular. Cuando haces transformaciones en la empresa, dentro de la empresa, tiene que iniciar desde la punta, ¿no? Muchas veces sucede que los que operan, ¿no? Son los que empiezan a empujar porque ellos saben la necesidad de las cosas, ¿no? Sí, entonces, porque están ahí, ¿no? En directo. Están ahí, ellos ejecutan y ven y pueden, ¿no? Y de repente pues, también hay muchos que no lo hacen porque pues es como que, oye, es demasiado tiempo el que invierto en esto, no innovo porque no tengo el tiempo, no tengo los recursos y demás, pero los que están en posiciones de alta dirección deben visualizar a la empresa. Ya no es data driven, antes el término era data driven, los últimos 10 años era data driven, ¿no? Todo que sea con datos y todo, ahora es AI driven, ¿no? ¿Cómo? Y eso que muchas no maduraron al data driven, ¿no? Y ahí es un conflicto bien grande, hay un gap brutal, ¿no? Entre lo data driven y AI driven. Data driven era pon toda la información en el mismo lugar, digitaliza, mete sistemas, mete modelos, arquitectura, mete toda la data que tengas en algún lugar, las nubes son maravillosas, ¿no? Es algo gigante que tiene porque está detrás. Ahora es AI driven, ¿no? ¿Cómo transformo mi negocio a partir de ahí? La alta dirección debe tener la capacidad de entender qué es la inteligencia artificial,
¿Qué no es la inteligencia artificial? Por ahí tenemos un escrito también de qué no es la inteligencia artificial, porque todos creen que esto es magia. Sí. Oye, esto me va a venir que mágicamente me va a solucionar el mundo, me va a hacer más ventas y me va a dar ideas. A ver, perdóname, no, eso es falso. Deben de ser muy conscientes, muy prudentes, que la IA tiene limitaciones. Claro. Hablaste de los sesgos, ¿no, Javier? No solo es el que está detrás del programa haciéndolo, no solo es el código el que está sesgado, la data está sesgada, porque la data viene de comportamiento humano. El comportamiento humano está sesgado. Muchos sesgos, infinidad de sesgos, ¿no? Los modelos que van a hacer, pues estar sesgados. Las decisiones que toman también pueden estar sesgadas, ¿no? Y hay muchos ejemplos que damos ahí en IPAD, en conferencias y en sesiones, donde mostramos los sesgos que han existido, ¿no? Y de toma de decisiones. Las consecuencias que puede generar, ¿no? Y ese es el problema. Cuando un alto directivo toma una decisión, el impacto no solo repercute en la empresa, en sus clientes y en sus proveedores, sino en la sociedad. Cuando alguien de menor rango, alguien más operativo, toma una decisión, pues el impacto es más chico. Hay que ver esa responsabilidad que tiene la alta dirección. Entonces, si el alta dirección no tiene esa visualización de hacia dónde va con inteligencia artificial, estamos perdidos, ¿no? ¿Qué herramientas utilizar? Hay varios frameworks, se están desarrollando varios, nosotros tenemos varios también, que lo estamos adaptando a la realidad mexicana. Las empresas que quieran hacer esta transformación deben tener altos directivos con capacidades analíticas, técnicas y de inteligencia artificial. ¿Qué se requiere? Es frameworks, ¿no? Y empezar a ejecutar, ¿no? Afortunadamente estamos en una posición de privilegio en donde estamos con un chorro de empresarios, en un chorro de empresas metiéndonos a sus procesos, a sus sistemas, escuchando y observando todo lo que están haciendo. Y las inquietudes, oye, es que me van a comer, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tranquilo, capacítate. Sí. Cuando te capacites, te vas a empezar a hacer las preguntas correctas para implementar inteligencia artificial. Sí. Esa es una y primero es saber de qué hablas, ¿no? O sea, oye, estoy estudiando esto y ahora sé más o menos, puedo entender al interlocutor. Mucho es traducción al final. Alianzas, o sea, ecosistemas entre la universidad, las escuelas de negocio, que van juntas, ¿vale? Y las empresas. Hay cosas en las que las universidades son muy buenas y las empresas son muy malas, y viceversa. La documentación, por ejemplo, toda la parte de investigación. Luego hay, o sea, ¿quién recluta en las empresas tecnológicas hoy? Doctorados. Gente que tiene un doctorado en ciencias de computación o de data. O sea, esa alianza es importante. Te doy un ejemplo de una escuela que me gusta mucho, que es el MIT. Claro. Menos que el IPADE, pero un poquito. Entonces ahí impresora 3D, ¿cuándo se inventó? Hace el test, la gente dice hace 10 años, 15 años. 1989 es la patente. Y ellos le hacen un licensing, ¿no? Una licenciación sería, de la tecnología para que la puedan usar las empresas. Eso es muy potente. O sea, alianzas con escuelas de negocios, alianzas con universidades. No querer ser lo que se dice en España un Juan Palomo, que es yo me lo guiso, yo me lo como y lo hago todo, que el empresario mexicano es muy así, y el empresario de empresa familiar es muy así. Siempre me ha ido bien, me va a ir bien. La IA lo que hace es redistribuir las cartas. Oye, tenías la mano ganadora, qué padre, ya no la tienes. O a lo mejor ya no la tienes. Y si no investigas, seguro la pierdes. Entonces, no hay verdad absoluta. De hecho, en el IPADE, cuando no sepas una respuesta, siempre dices, depende. Hay una verdad absoluta que aquí va. Si no innovas, mueres. Y esto es bien importante. O sea, una alianza con las universidades o las escuelas de negocio. Nosotros lo que hemos hecho en el IPADE es un laboratorio. No es un centro de investigación, es un laboratorio donde tú puedes decir, oye, el economista, tenemos este proceso, queremos testear agentes de IA. Bienvenidos, lo hacemos juntos y vemos cómo armarlo. Esa colaboración no es público-privada, que también sería interesante hablar de ello, pero que es más de academia y de empresa. Es esencial, además hace la universidad mejor, porque los programas se adaptan. Yo creo que muchas veces tenemos un gap muy grande, un delta entre lo que deberíamos enseñar y lo que enseñamos. Y sobre todo ahora con la IA. Y las empresas entre lo que deberían contratar y lo que contratan. O lo que deberían compartir con la universidad y lo que no comparten, ¿no? Entonces esas alianzas son esenciales, y no solo con el IPADE, ¿eh? O sea, incluso deberíamos perder esto de la competencia entre universidades y escuelas y decir, oye, al final si queremos ser un país grande, potente y ayudarnos más y tener unos ecosistemas ahí. ¿Qué falla ahí? El ego de las personas. Oye, fue mi idea, oye, es mi paper. Yo lo hice primero. ¿Qué más da? Eso requiere una humildad que... Para poder avanzar. En todo, ¿eh? Sí, en todo. Y somos pecadores nosotros de muchas veces no hacerlo, porque cuando hablamos, pues al final
pues siempre nos aplauden y esté bien o esté mal, ¿no? Entonces, el ego mata mucho de esa colaboración muchas veces. Y también, Javier, un poquito futureando, como nos mencionan, ¿no? Que nos gusta. ¿Qué podemos ver en los próximos años, ¿no? Tanto en un futuro cercano, pero también ya mencionamos un poquito, ¿no? De cómo van a cambiar esta dirección de las empresas, pero ¿qué podremos ver en algunos años? Yo creo que en la humanidad ha habido varios parteaguas, ¿no? El teléfono, bueno, el caballo, ¿no? El caballo, el fuego, el caballo, el coche, las aplicaciones, las redes sociales y ahora la IA, ¿no? Yo creo que va a haber cosas, otros parteaguas por ahí, que va a ser vivir en otro planeta o en otro satélite como la Luna y nuestro amigo Elon Musk está colaborando con quien pueda para hacerlo. Descubrir vida en otro planeta, sin que esto suene mucho a complot, y los agentes de IA. O sea, creo que eso va a ser parteaguas. Agentes de IA estaremos aquí hablando contigo, saldremos y le diré a Ricardo, oye, ¿qué crees? Acabamos de vender un libro que hace 2 horas no habíamos escrito y ya llevamos 5.000 ejemplares. Y eso será increíble. Lleva otras preguntas, que es, oye, propiedad intelectual. En Estados Unidos la propiedad intelectual ya es de la IA. Tú tienes que modificar sustancialmente una obra generada por la IA para que sea propia. Sí. ¿Qué significa sustancialmente? Entonces hay un tema también de derechos de autor que habría que tocar. Hay un banco español. De ética, ¿no? También, ética también. Un tema Ética también y de moral incluso. La ética es lo que te permite la industria, la moral es lo que tú como ser humano te permites, ¿no? Entonces, hay un banco español muy famoso que también está en México que acaba de hacer un anuncio publicitario de 3 minutos y dices, wow, está genial, ¿cuánto tardaron? Tardaron unas semanas en hacerlo, no hay ningún actor ahí, pero parece que sí. Has estado en YouTube seguramente esta mañana, creo por ahí saldremos también. Y creo que el futuro de las redes sociales, por ejemplo, es redes sociales de inteligencia artificial para seres humanos. O sea, que consumamos un contenido generado por inteligencias artificiales sin ninguna interacción o trabajo humano detrás. Y tú podrás ser súper fan de, oye, ¿tú también sigues a IA Azul 84? Sí, me encanta lo que hace. Y ahí no hay nadie. ¿Vale? Eso va a pasar. Yo la que veo, por ejemplo, plataformas de streaming, que creo que es lo que consumimos cada día. La economía de la atención, peor enemigo de un libro o de un artículo es yo qué sé, de Disney Plus, ¿no? Tú te irás a acostar y dirás, oye, no me gustó la última película de Gladiator. Que la vi hace poco y pues hubo la 1, por eso la 2 es mala, ¿no? Sí. Y te hará preguntas la IA. Y eso es importante, eso es un gran consejo, por cierto. Háganle preguntas a la IA, pero háganle preguntas de que él te haga preguntas. Le dices, oye, quiero escribir este libro, hazme preguntas. Y te va a ayudar a redefinir cosas y ser mejor en prompting. O sea, que pídele a la IA que te haga preguntas. Eso es un consejo que me han dado un día, lo he aplicado, me ha cambiado la vida, por si sirve. Tú te irás a acostar y te va a hacer preguntas la IA. Dices, oye, no me gustó, hazme preguntas. ¿Por qué no te gustó el personaje? Tal? Oh, quiero que sea un personaje femenino, yo qué sé, lo que tú me digas. Te irás a acostar, te despertarás, te llegará una notificación que dirá, Gladiator 3 para Jimena está listo. Y tú tendrás tu propia versión, la película 3, que solo tú vas a tener. Y a lo mejor, ¿qué harás con eso? Podrás compartirla o venderla. Sí, o venderla incluso. Otro modelo de negocio que no existe y que existe. Economías digitales. Las economías digitales son brutales. Second Life, para los que conocen, la inversión o el ingreso para creadores en Second Life es 1.1 billions, o sea, 1.100 millones de dólares al año. Es una economía entera. ¿Qué va a hacer la IA ahí? Crear cosas. O sea, vamos a tener una IA creadora independiente. Yo creo que eso va a ser el futuro. O sea, tú te vas a despertar y decir, oye, me acabé el juego. ¿Qué crees? Tenemos 3 capítulos más del juego que hemos creado en 2 noches. Y solo para ti. Podría ser eso. La hiperpersonalización creo que va a ser una de las ventajas. Por lo menos es lo que a mí me gustaría, porque sería una IA de valor agregado, más que una IA que recorta costes y ese mundo triste donde ya no hablamos con seres humanos y de media tenemos 3 conversaciones al año o al día, ¿eh? O sea, una persona normal tiene 3 conversaciones al día e intercambia una media de 47 palabras con otra persona. Nosotros más porque nos dedicamos a hablar. Por supuesto, imagínate acá, también. Entonces, hay una IA de valor agregado y hay una IA... Una IA iba a decir una marca de recortar costes, una IA, para no meterme en problemas, una IA Ryanair, que es vuelas mal y peor, pero llegas al destino. ¿Cuál queremos? Y eso es una elección también. Yo prefiero la que genera más valor y hace un mundo más grande, más potente, más divertido. Y esa es una gran pregunta. ¿Para todos o no? Porque estamos todos partiendo de la filosofía
o un poco de la premisa que, oye, la IA va a ser libre, accesible y a $20 al mes. Es mentira. Yo creo que no. Y esto era la gran decepción de los pioneros del Internet. El conocimiento absoluto accesible a todo el mundo. El Internet es lo opuesto a esto. Por ejemplo, OpenAI, de Open, tiene el nombre. Los APIs están cerrados, creo que ahora están haciendo unos temas ahí de agentes, pero no hay nada abierto ahí. O sea, no lo puedes usar para construir más. Está muy cerrado de momento. Entonces, innovación abierta, innovación cerrada. El gran debate ahí. ¿Ventas o grandeza de la humanidad en el futuro? El problema es que la sartén no la tenemos por el mango, son los que la crean y ahí van a decidir. Es el gran riesgo que hay. Totalmente, Ricardo, adelante. Sí, a ver, es que otros riesgos, ¿no? Futurea con nosotros. Es que ahorita el del Internet me encanta porque es para todos, ¿no? Y todos métanse. Y después democratización. Y entonces ya puedes subir todo. Cada persona puede subir lo que se le ocurre a Internet, ¿no? Lo mismo para lo que fue creado Internet es lo mismo que lo va a matar. ¿A qué me refiero? Todos vamos a ver, 43% de la información que está en Internet es basura. Es basura, no hay fuentes verificables, porque todos hay mucha desinformación. Mucha desinformación, cada quien escucha lo que sea, y los algoritmos hacen que te cierres tu cámara de eco, en donde nada más te escuchas, bueno, y demás, ¿no? Eso mismo que se supone que era para que la información fluyera para todas las personas y demás, es lo mismo que lo está matando, ¿no? Al Internet. Yo creo que con la IA generativa, por ejemplo, uno de los grandes riesgos es que se mate sola. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, el fenómeno del Internet se llama infodemia. Sí. La infodemia. Tanta información fake, y ya no vas a saber qué es real, qué no es real, que de repente vas a decir, ¿sabes qué? Y ahora con la inteligencia artificial menos. Y es que esto, la inteligencia artificial, como empezamos diciendo, potencia las cosas. Si el humano era malo, va a potenciar que sea malo. Si ahorita estamos potenciando que esto genere fake news, va a generar más fake news. O sea, solo potencia las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con ChatGPT? Bueno, uno de los riesgos que va a suceder con la IA generativa y que hay que ver qué hacer, es vamos a empezar a generar información que no generamos los humanos, que se genera entre ella misma. Esa misma va a empezar a hacer la data con la que aprendan estas IAs, y entonces se va a hacer un loop ahí muy raro de que la misma inteligencia artificial generativa está aprendiendo de la misma inteligencia artificial generativa, y entonces va a dejar de generar algo adicional, de generar algo adicional. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prestarle atención, ver cómo lo vamos a mitigar, si es que se puede mitigar. Oye, ¿va a ser abierta o cerrada? Cualquier cosa que no te cobre, tú eres el producto, ¿no? Oye, pues ChatGPT, ¿qué crees? Está aprendiendo de ti, y está aprendiendo de cómo escribes, y está aprendiendo de qué preguntas, y es data que ellos tienen y que ellos van a procesar y generar, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer? Empezar a revisar en verdad ¿para qué estamos utilizando esta inteligencia artificial? Ahora, otra de las cosas ¿qué información metemos de esa inteligencia? Y es que ahí es otro riesgo, ¿no? El riesgo de la data. Nos da miedo compartir información, ¿no? Sí, claro. Oye, la información, la confidencialidad. Bueno, eso decimos cuando inconscientemente lo hacemos. A ver, cookies, aceptar todas. Aceptar todas las cookies. Oye, todos los de aquí leemos términos y condiciones de Facebook e Instagram, ¿no? Todos sabemos qué dice, ¿no? Entonces, lo bueno es que estamos educados para eso, ¿no? Pero a ver, de repente te habla por teléfono un banco, ¿no? Entonces, ¿y de dónde sacó mi teléfono? Es que usted le dio a aceptar alguna vez, en algún momento, alguna aplicación, y pues ni te acuerdas. Compartes la información porque sí, ¿no? Y compartes tus comportamientos porque la máquina está viendo tus comportamientos, en dónde estás, qué haces, Entonces, conflictos de confidencialidad de datos, a menos de que seas una persona realmente importante, por decirlo de alguna forma, el adjetivo de importante, a menos de eso, todos los demás somos mortales, todos los demás compartimos información. Yo lo que digo es, si yo le puedo dar información suficiente a Amazon para que me dé lo que yo quiero y lo que se la doy. Por supuesto. Porque yo lo quiero, ¿no? O sea, eso es como mi lógica. ¿Tengo algo que esconder de mi data? Pues no, absolutamente nada, ¿no? Yo le voy al Barcelona, discúlpame Javier, pero le voy al Barcelona, le voy a los Pumas, soy muy, me gusta leer, tenemos un club de lectura, entonces libros y demás. Y entonces, en ese sentido, pues que Amazon sepa lo que me gusta para que me dé lo mejor, ¿no? Pues ya digo, después decimos, es que la información de las cuentas bancarias. ¿Quién sabe dónde sacaron? Y las de cuentas bancarias es bien interesante porque antes los baby boomers no se subían
a las aplicaciones, a internet, así, porque no compraban ahí, pues porque le tenían miedo que iban a poner sus datos de las tarjetas. Total. ¿No? A los millennials no nos importa, sí. todo está en internet, ¿no? Y lo subes a cualquier plataforma, no sabes si tiene seguridad, si no tiene seguridad, si tiene el candadito en la URL, si sale, si tiene la S de security, el HTTPS es de secure, ¿no? Es para que sepan, ¿no? Y tiene el candadito, sí. Eso es porque está protegido, si no, hay riesgo, pero no lo hacemos. Entonces, el tema de la confidencialidad de información, ¿qué tanto en verdad vamos a dejar que nos observen, que sepan cómo somos, ¿no? Porque, pues, son tendencias. Sí. No es como que te busquen a ti, Ricardo Herrera, haciendo esta cosa, ¿no? Son tendencias, ¿no? Y, pues, hay gente que utiliza la información para cosas malas, como siempre ha sucedido, solo que ahora está potenciado. Siempre, sí. Y ahora hay que ver, pues, cómo mitigar ese riesgo. Pero, pues, al final, creo que la inteligencia artificial requiere datos, requiere comprender más cosas que nosotros no comprendemos. No comprender porque va a sonar que Robocop nos va a matar. Necesita encontrar patrones en data de comportamiento humano que nosotros no nos damos cuenta. Y con eso podemos hacer un chorro de investigación y podemos crecer la humanidad en muchos aspectos. Entonces, el tema de la data yo no me preocuparía como tanto. Hay dos temas, ¿no? El de la seguridad. Esto es un chiste muy de ingeniero de sistemas, pero el problema suele estar entre la computadora y la silla, que es el ser humano. Me acuerdo de un caso muy famoso en Francia, que era el director de una central nuclear, que viajaba en el tren y tenía todo. O sea, tenía la pantalla opaca, que no la podías ver a un lado. Tenía la clave de seguridad, encriptación, todo eso. Lo único que falló es que se fue al baño con la computadora abierta. Le despidieron ese día. Sí. Entonces, la falla de seguridad ha sido y seguirá siendo el ser humano. Oye, me estafaron. Sí, pues si das tu código por teléfono, o sea, cada vez más eso es un consejo para tu audiencia, ¿no? Cada vez más te llaman y no hablan. Te están clonando la voz. Exacto. Entonces, yo lo hice con un chofer del IPADE que nos llevaba a un campus y le cloné la voz en 5 minutos. Y en 5 minutos me estaba pidiendo un soborno. Me estaba pidiendo $1,000. Y digo, ¿te reconoces? Y me dice, soy yo. Digo, no eres tú, pero lo pareces. Sí. Entonces nos pueden hacer decir cosas increíbles. O sea, ahí hay nivel seguridad. Cuando antes nuestros datos eran lo más valioso e irrepetibles, hoy en día ya se puede hacer eso. Dinamarca la semana pasada, hace 2 semanas ya, acaba de pasar una ley que tienes un copyright de tu cara, de tu cuerpo y de tu voz. Para que lo usen te tienen que pedir permiso, te tienen que pagar. Sí. O sea, bueno, México es Dinamarca, entonces creo que en nada tendremos una ley. Tendremos una ley similar. La seguridad, yo si tuviera que invertirle a una empresa, le invertiría a una empresa de ciberseguridad. Creo que es una gran apuesta. La otra cuestión que levantaba ahí Ricardo con su elocución es la igualdad. O sea, la IA nos va a hacer más iguales o más desiguales. Yo creo que la IA de pago, que seguramente es a donde vayamos, no quiero ser negativo, pero la verdad es que el mundo nos ha mostrado que todo iba a cambiar con el COVID, todo iba a cambiar con la crisis financiera del 2008 o la del 29 y seguimos siendo buitres capitalistas, ¿no? En forma de hablar. ¿Qué va a pasar? Gente que se pueda pagar la IA, gente que no se la pueda pagar. Hoy en día, una suscripción a Perplexity, que es uno de los modelos más avanzados, no sé si estarás de acuerdo, $2,400 al año. Todo el mundo se lo puede pagar. Hay mucha gente que está en extrema pobreza, que es menos de $2,19 al día. Bueno, una brecha digital que todavía existe, ¿no? Donde ni siquiera hay ese acceso a un teléfono, sí. ¿no? Por ejemplo. 40% de las personas en el mundo no tienen un celular o no tienen un celular con acceso a internet según diferentes momentos de su vida. Entonces, más desigualdad, seguramente sí. Oportunidad de hacer algo, como haces la IA más igual y podrás hacer una empresa solamente de eso, ¿no? Entonces, creo que vienen momentos interesantes y no hay que tener miedo. Sí. Lo que más miedo genera es lo desconocido. Si tú conoces algo, ya no te genera miedo. La primera vez que vine a México, yo pensaba que me iban a saltar por todas partes y la verdad es que es todo lo contrario. Sí. ¿Qué pasa? Desconocimiento. El desconocimiento que te lleva a la estupidez y al miedo, sin lugar a dudas. Y Javier, Ricardo, me encantaría, podríamos hablar horas de todos estos temas y de cada uno, de hecho, pero me encantaría que le dieran un mensaje final a nuestra audiencia, particularmente a esas empresas que todavía tienen ese miedo al final del día, ¿no? De adaptarse, de integrar esta inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías. ¿Qué les dirían, no? Y también para que lo hagan de la mejor manera posible, ¿no? A ver, tres consejos. Primero, no le tengas miedo. Métete, lo dije hace rato, métete, investiga, tú dale, o sea, tú métete, o sea, en verdad,
no solo la IA generativa, hay muchos otros inteligencias artificiales, tipos de inteligencia artificial, pero es meterse a los golpes, ¿no? Uno no aprende si no es ahí, ¿no? A nadar se aprende nadando, no puedes agarrar un libro y a ver cómo se nada y me aviento al río, ¿no? O sea, tienes que ir haciéndolo. Entonces, ese es como principal, ¿no? La alta dirección debe meterse, debe investigar, llenarse de información y practicar. Eso es como lo número 1. Lo número 2 es, no se metan al hype de la IA, ¿no? De la IA generativa. Hay un hype así brutal de que tal. Sí. A ver, despacio, tranquilo. Primero hay 3 grandes partes que lo estamos escribiendo. Oye, las personas, los procesos y las herramientas. Quiero entrar a la inteligencia artificial. ¿Tengo a las personas correctas? ¿Tengo personas capaces, capacitadas? Y es un cambio. Y cambiar a las personas es complicado por la trampa del status quo. Entonces, oye, ¿puedo tener este cambio con estas personas? ¿Qué necesitan estas personas? Las capacidades de la herramienta de poderlo hacer. Ok, sí las tengo. Bueno, oye, la operación. Dentro de mis procesos tengo capacidad de meternos y darle ahí vueltas con la inteligencia artificial. Sí, oye, tengo las herramientas necesarias. Lo que sucede mucho es que ves que las personas sí las tienes más o menos, ¿no? O las puedes contratar y más o menos que no tienes un gap porque como no sabes cómo funciona, no sabes qué contratar. Y al final ¿tengo las herramientas necesarias? No las tengo. ¿Por qué? Porque todo está en Excel, todo está manualmente guardado en carpetas, en un chorro de muebles. Y ¿cómo vas a meterte a la inteligencia artificial? En muchos aspectos, ¿no? Entonces, ese es como no meterse al gap y detenerse. Y el último consejo que yo podría dar es, siempre piensa en el negocio. El negocio es el centro. Y el negocio hablando de qué es lo que haces, cómo lo haces, quiénes son las personas que lo hacen, ¿no? Tengas ese entendimiento. Tienes que entender bien, son personas de alta dirección, son empresarios, conocen, deben conocerlo. Y la pregunta es, oye, ¿qué necesito? Con lo que tengo aquí, ¿puedo integrar inteligencia artificial? ¿En dónde? ¿Para qué? ¿Cuál es la pregunta de negocio que quiero solucionar? ¿No? Tengo las capacidades, y ahí te vas otra vez, personas, operaciones, herramientas, ¿no? Personas, operaciones, herramientas. Todo es muy human in the loop. Las personas son las que tienen, como las personas son los que hacen las cosas, las personas son las que tienen que estar capacitadas con las herramientas necesarias, entendiendo los procesos. No las tienes, ¿qué haces? Pero siempre preguntando desde el negocio qué es lo que puedes solucionar, cómo lo puedes solucionar. Tiene que venir de una pregunta de negocio. Ya después ves lo de la inteligencia artificial, que es una herramienta más. Pero es qué es lo que voy a hacer con la inteligencia artificial. Totalmente, Javier. Tenía que haber hablado primero porque ahora ya. ha hecho el resumen de todo. No, interesante lo que decía Ricardo y es una buena síntesis de lo que hemos hablado. Te doy un dato del Foro Económico Mundial que dice que para el 2030 qué habilidades tienes que desarrollar, ya que la mayoría de los empleos no van a cambiar, se van a transformar o no van a existir o no existen todavía. La inteligencia artificial llega a 16 o 17. La 1 es pensamiento crítico, la segunda es creatividad. Yo te diría, oye, estamos pensando de cómo se va a desarrollar la IA, pensemos en cómo nos desarrollamos nosotros. Estas soft skills, ¿no? Que se mencionan tanto. Pero sin que suene algo de, pobre, tienes soft skills, yo soy matemático, no. O sea, puedes ser muy potente con eso. O sea, ¿cómo fomentas la creatividad? La creatividad es una ciencia que a mí me encanta, es lo que le dedico mucho tiempo de mi vida. Es una ciencia que tiene 75 años. Compararlo con la economía y tal. ¿Cuánto hay por descubrir de cómo funciona el cerebro humano? ¿Cuáles son los estímulos creativos y tal? Yo te diría eso, oye, qué bueno que la IA se está desarrollando y además lo va a hacer sin ti. Tú solo tienes que meterte y ser curioso. O sea, pensamiento crítico, creatividad y curiosidad. Si tú desarrollas eso más que los demás, da igual la IA que venga, tú la vas a usar mejor. Entonces te diría eso. ¿Cómo desarrollas esa, sobre todo creatividad, que es una palabra que a mí me encanta? Luego, ¿cómo transformas esa creatividad en innovación? ¿Qué es la creatividad que funciona? ¿Qué significa que funciona? Lo que decía Ricardo, que se vende, que genera utilidades. O sea, no hay que dejar de lado a la persona per se, o sea, uno mismo. Y la otra, esto lo dice Sam Altman y se lo copio con mucho gusto el CEO de OpenAI, que es lo más importante en la vida es hablar con la gente. Sí. Y él ha creado una herramienta para que dejemos de hacerlo. Esa es la trampa. O sea, busquemos esos momentos analógicos de hablarnos, ¿no? Así sea con micrófono. Creo que esto es muy potente. Nuestra generación no creo que va a conocer esto de no me gusta hablar con la gente, prefiero hablar con un robot o con una IA, al menos no por gusto. Entonces hay un peligro ahí, pero hay una gran oportunidad también.
Totalmente, siempre hay que buscar esas oportunidades, ¿no? Al final del día, así que Javier, Ricardo, fue un placer que el día de hoy nos acompañaran en este podcast de Oye Cracks, que nos contaran esta visión impresionante, ¿no? De que hacia dónde vamos, ¿no? No solamente, la inteligencia artificial ya no es el futuro, ya es el presente, pero también podemos hacer muchísimas cosas con esto y hay que estar preparados para ello, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí. También muchísimas gracias a toda nuestra audiencia del Economista por llegar hasta esta parte del episodio. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir también, por supuesto, el podcast de Oye Cracks de El Economista. Y me da muchísimo gusto saludarlos en cada episodio. Y nos vemos en otro próximo episodio de Oye Cracks. Yo soy Jimena Bravo. Javier, Ricardo, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. El Economista Podcast.